quería estar yo personalmente para comunicároslo y deciros que bueno, por desgracia para mí se ha acabado la temporada. Hay futbolistas que dejan huella por sus goles, otros por sus títulos, y después están los que dejan huella por algo más grande, algo que va más allá del césped. Mickey Roque pertenece a este último grupo, un jugador que no necesitó cientos de partidos para convertirse en un símbolo eterno, un joven que enfrentó la vida con una entereza que inspiró a todo un país. El fútbol español conoció su nombre no solo por su talento, sino por su batalla, una batalla que libró con una fuerza admirable, con una sonrisa que jamás se apagó, y con un espíritu que marcó para siempre a quienes lo vieron luchar. Cuando se habla de Mickey Roque no se habla solo de un jugador del Betis, se habla de un chico humilde, de un joven trabajador, de un deportista con un futuro enorme por delante. Se habla de alguien que en apenas unos partidos se ganó el cariño de una afición entera, pero también se habla de un guerrero, de un luchador incansable, de un futbolista que dejó de pelear por puntos para pelear por su vida. Y en esa lucha Mickey Roque mostró una fortaleza que convirtió su nombre en algo más grande que el fútbol. Mickey era un jugador prometedor del Real Betis, un defensa elegante, sereno, con una madurez impropia para su edad. En 2011, cuando se descubrió que padecía un tumor maligno en la pelvis, su nombre dio la vuelta a toda España. La noticia no solo impactó al Betis, impactó al fútbol entero, a aficionados de todo tipo de colores, a periodistas, a jugadores rivales, a cualquiera que conociera su historia o viera su rostro, porque Mickey tenía apenas 22 años cuando empezó esa batalla. 22 años, a esa edad otros jugadores piensan en títulos, en contratos en triunfo. Mickey, en cambio, tuvo que pensar en sobrevivir. La reacción fue unánime, todos querían verlo recuperarse. El Betis lanzó campañas en su apoyo, las gradas del Villamarín cantaban su nombre cada partido, los jugadores llevaban camisetas con mensajes para él, las redes sociales se llenaron de ánimo y cariño. Mickey Roque se convirtió sin querer en un símbolo de esperanza, en un referente de lucha que trascendía cualquier rivalidad. El fútbol por un momento dejó de estar dividido, todo el mundo empujaba para que Mickey ganara su partido más difícil. La historia de Mickey Roque no empezó en grandes estadios, ni en academias de élite ni bajo reflectores. Empezó en Tremp, un pequeño municipio de Lérida, donde la vida se vive sin prisa, y donde el fútbol es un pasatiempo, no una industria. Allí, entre montañas, calles tranquilas y una comunidad unida, creció Miquel Roque Farrero, más conocido como Mickey Roque. Un chico noble, tímido, trabajador, con una familia que siempre lo apoyó, y una pasión que lo acompañó desde niño: el fútbol. Los entrenadores que lo vieron crecer coinciden en que Mickey no era el típico niño que destacaba por hacer mil regates o por buscar ser el protagonista, era distinto. Mickey era de esos jugadores que entienden el juego más que nadie, de los que miran, interpretan, anticipan y leen. Incluso siendo muy pequeño ya mostraba una madurez impropia de su edad, ordenaba, corregía, ayudaba a sus compañeros, tenía alma de defensa y alma de líder silencioso. En el Tremp Club de Fútbol, su primer equipo no pasó desapercibido, su serenidad, su talento táctico, su físico y su disciplina llamaron la atención de clubes de la zona. Era cuestión de tiempo que un equipo profesional se fijara en él, y así ocurrió. Con apenas 14-15 años, Mickey ya estaba en categorías inferiores del UE Lleida, uno de los clubes más importantes de Cataluña en cuanto a la formación. Allí dio un salto enorme, su crecimiento fue tan rápido que varios ojeadores internacionales empezaron a seguirlo. En 2005 algo absolutamente extraordinario ocurre. El Liverpool de Rafa Benítez se interesa por él. Un club leyenda, un gigante de Europa, un destino que parecía inalcanzable para cualquier joven de 16-17 años. Pero Mickey no era un joven cualquiera. El Liverpool lo ficha y lo incorpora a su academia, y Mickey se va a Inglaterra con una mezcla de ilusión, miedo y una madurez sorprendente para su edad. Imagínate, un chico de un pueblo pequeño de Lérida pasando a entrenar con el equipo que había ganado la Champions en 2005. El Liverpool aprendió inglés, aprendió disciplina, aprendió exigencia, debutó con el primer equipo en un partido de la Champions League contra el Galatasaray, tenía 17 años. Su nombre sonó fuerte esa noche: Mickey Roque, central español debutante. Pocos jóvenes en el mundo pueden decir que su primer partido europeo fue en la Champions y con el Liverpool. Ese era Mickey. Tras su etapa en Inglaterra, el Liverpool lo cedió al Oldham Athletic y luego al Jerez. Buscaban que creciera, que ganara minutos, que se curtiera como profesional, y aunque la vida le pondría pruebas mucho más duras, Mickey demostraba una y otra vez que tenía algo especial: constancia, trabajo, humildad. El fútbol había abierto la puerta y él estaba cruzando paso a paso. El siguiente capítulo de su vida lo llevaría a un club que lo convertiría en eterno: el Real Betis Balompié. Después de su etapa formativa en Inglaterra y en sus cesiones en Oldham y Jerez, Mickey Roque regresó a España con más experiencia, más oficio y una madurez impropia de su edad. Pero lo que el fútbol tenía preparado sería mucho más grande que cualquier cesión o debut internacional, porque en 2009, a sus 20 años, el destino lo llevó al club donde su nombre quedaría grabado para siempre: el Real Betis Balompié. El Betis lo ficha inicialmente para el filial, pero Mickey empieza a destacar desde el primer día. En los entrenamientos, liderazgo silencioso, serenidad en defensa, colocación impecable, salida limpia de balón y un carácter que enamoraba a los entrenadores. Era lo que se
se llama un futbolista ordenado, un defensa que parece que siempre está en el sitio correcto, un segundo antes que los demás. Y eso en el fútbol vale oro. En la temporada 2010-2011, Pepe Mel, entrenador del Betis, empieza a fijarse en él. Ve madurez, ve lectura, ve a un central que podría servir para mucho más que el filial. El 21 de noviembre de 2010, contra el Barcelona B, Miki Roque debuta con el primer equipo. Su actuación fue tan buena, tan sólida, tan madura que el Villamarín empezó a mirarlo con otros ojos. Ese día el beticismo descubrió un central distinto. Pero si hay un partido que definió a Miki Roque es el que jugó contra el Valladolid en marzo del 2011. Un duelo clave para el ascenso, un duelo de máxima tensión. Y allí estaba él, sereno, firme, mandando atrás como si llevara 10 años en el primer equipo. Pero la escena que nunca olvidará la afición del Betis fue su gol. Un remate perfecto en un córner, un cabezazo imponente, un gol decisivo que desató la locura en el Villamarín. Ese tanto no era solo un gol, era un mensaje. Aquí hay un central para muchos años. La afición lo adoptó en ese momento, lo abrazó, lo hizo suyo. Miki no necesitó entrevistas mediáticas ni declaraciones grandilocuentes, ni polémicas para hacerse querer. Su manera de ser era suficiente, humilde, educado, trabajador, siempre con una sonrisa, siempre agradecido. Compañeros como Rubén Castro, Beñato, Jorge Molina decían que era imposible no apreciarlo. Su energía positiva llenaba el vestuario. Y en la grada el beticismo lo veía como uno de los suyos. Si su carrera hubiera seguido su curso, Miki Roque estaría destinado a grandes cosas. Central titular del Betis, posible salto a primera, futuro en la selección sub-21 y un crecimiento imparable. Todo estaba alineado, su talento, su carácter, su momento, pero el fútbol, como la vida, a veces da giros que nadie puede prever. El siguiente capítulo de su historia no habló de fichajes, ni de descensos. Habló de fuerza, de lucha, de coraje. El capítulo más duro, pero también el más humano. El fútbol puede ser imprevisible, pero nada podría preparar a Miki Roque para lo que estaba por venir. A principios de 2011, cuando vivía su mejor momento profesional, cuando se había ganado el cariño del Betis y cuando su futuro parecía abrirse como un horizonte lleno de oportunidades, empezó a sentir molestias, pequeños dolores, señales que al principio parecían normales para alguien que exigía tanto a su cuerpo. Pero con el tiempo las molestias no desaparecían, eran persistentes, extrañas y diferentes. Miki, disciplinado como siempre, acudió a los médicos del club y entonces la vida cambió para siempre. Tras varias pruebas, el 21 de marzo de 2011 los médicos le dan una noticia devastadora. Miki Roque tenía un tumor maligno en la pelvis, tenía 22 años, 22. La edad en la que muchos futbolistas comienzan a explotar. La edad de los sueños, de los planes del futuro. Para Miki, la vida se convirtió de golpe en una batalla por sobrevivir. El Betis programó una rueda de prensa, el club entero estaba paralizado. Allí apareció Miki, apoyado por Pepe Mel y el presidente, sereno, valiente, con sus ojos llenos de determinación. Pronunció una frase que todo el beticismo recuerda: voy a ganar este partido. No lloró, no se derrumbó, no habló de miedo, solo habló de lucha. Esa rueda de prensa se convirtió en un mensaje de esperanza para miles de personas. Fue operado en la clínica de Zeus, uno de los centros más avanzados en este tipo de tumores. La operación fue larga, delicada y extrema, pero Miki salió adelante, se enfrentó a la recuperación con una fuerza admirable, y mientras tanto el Betis y sus aficionados convirtieron su nombre en un grito de batalla: Miki Roque Oe, cada fin de semana, cada partido, cada minuto. Mientras Miki luchaba, los jugadores del Betis lucían su camiseta con su nombre. Las peñas recaudaban fondos, la afición enviaba miles de cartas, futbolistas de otros equipos enviaban mensajes de ánimo, se organizaron actos solidarios, incluso rivales históricos del Betis mostraron su apoyo. El fútbol dejó de ser rivalidad, se convirtió en familia. Miki Roque, sin quererlo, había unido a una comunidad gigantesca. Aunque su condición médica no le permitía volver a competir, Miki quiso volver a pisar el césped del Betis durante su recuperación. Lo hizo en varias ocasiones, y cada vez que lo hacía, la emoción del Villamarín era indescriptible. Era un gesto simbólico, pero también un recordatorio. Miki no se rendía ni iba a hacerlo. En junio de 2011, el Betis volvió a Primera División, y aunque Miki no jugaba, sí estaba presente. En las fotos, en las camisetas, en las celebraciones, en el alma del equipo. Pepe Mel lo dijo emocionado: este ascenso también es para Miki. Era cierto, su energía, su fuerza habían sido parte del camino. Miki peleó durante más de un año con altibajos, con esperanzas, con momentos difíciles, con días buenos y días malos, pero siempre, siempre con dignidad, con valentía y con una entereza que impresionaba incluso a los médicos. En cada visita suya al Villamarín la ovación era atronadora. El beticismo ya no veía solo a un jugador, veía a un héroe, un símbolo y una inspiración. El 24 de junio de 2012, cuando apenas tenía 23 años, Miki Roque falleció. La noticia cayó como un mazazo sobre el fútbol español. No importaba de qué equipo fueras, ni si lo conocías o no. Todo el mundo sintió el golpe, todo el mundo sabía quién era Miki, todo el mundo había admirado su lucha. El fútbol de repente se quedó en silencio. Cuando la noticia llegó al Real Betis Balompié, el club entero se paralizó. Los jugadores, muchos de ellos compañeros directos de Miki, rompieron a llorar al enterarse. Pepe Mel estaba destrozado. La ciudad de Sevilla, especialmente el barrio de Heliópolis, se llenó de pañuelos verdes y blancos colgados en balcones.
Ese día el Villamarín no era un estadio, era un templo de tristeza. En su Tremp natal, centenares de personas acudieron al funeral, familias, amigos, vecinos, aficionados del Betis, excompañeros y seguidores del fútbol de toda España. Varios jugadores que fueron fundamentales en su vida hicieron el viaje solo para despedirlo. Muchos periodistas que habían contado su historia no pudieron contener las lágrimas. La imagen más repetida fue la de los aficionados béticos sujetando camisetas verdes con su número, el 26. El número que ya no pertenecería a nadie más. El club tomó una decisión histórica, retirar oficialmente el dorsal 26 en honor a Mickey Roque. Ningún jugador del Betis lo ha vuelto a usar ni lo usará. Ese número quedó congelado como símbolo de lucha, amor y humanidad. El Villamarín también dedicó un espacio permanente a su memoria, a una imagen enorme, una frase y un recordatorio constante de que su espíritu sigue ahí. Cada año el beticismo recuerda su nombre, cada año su lucha vuelve a emocionar a miles de personas, cada año Mickey Roque sigue inspirando. Equipos rivales como Sevilla, Barcelona, Real Madrid, Atlético, Español, Villarreal y muchos más publicaron mensajes de cariño. Jugadores de todas las edades le dedicaron palabras sentidas, desde estrellas de primera hasta jóvenes de cantera, que veían en él un ejemplo de superación. Reyes, Joaquín, Sergio Ramos, Iniesta, Cazorla, todos mostraron respeto por un chico que dejó un legado sin necesidad de ganar títulos importantes ni de jugar en grandes escenarios. Su lucha fue su título, y ese título fue más grande que cualquier trofeo. Todos jugamos un partido que no elegimos. Mickey Roque lo jugó con una fuerza y una dignidad que nunca podremos olvidar. El fútbol perdió a un jugador, pero ganó una referencia, un ejemplo, un héroe silencioso. Porque hay nombres que se van, y hay nombres que se quedan para siempre. Mickey Roque es uno de ellos, el eterno 26 del Betis.